Egunon, Danori, buenos días a todos y antes de nada pediros disculpas por haberos hecho madrugar hoy. Pero bueno, queríamos presentar a nuestro último refuerzo a primera hora de la mañana para que pueda llegar al entrenamiento. Xavi Echeita, aquí a mi izquierda, que se ha convertido en nuestro octavo refuerzo del equipo para esta temporada y se trata de un defensor prácticamente de la casa. Natural de Amorebieta, 33 años, y Xavi es un futbolista de amplia experiencia tanto en primera división como en segunda. Ha sumado en total hasta ahora casi 250 partidos. Ha defendido los escudos del Athletic, donde jugó 140 partidos, el Elche, donde cumplió el centenar de partidos, y llega tras concluir contrato en el Getafe, en el club que ha estado las últimas 2 temporadas. Para nosotros, Xavi, es un placer tenerte aquí, tenerte de vuelta en casa, en Euskadi, cerquita, viviendo en tu ciudad y entrenando cerquita de los tuyos. Espero que nos des muchísimas alegrías, que tú estés contento y que te integres, que no me va a caber la menor duda, con todo el grupo de trabajo en el que hay un ambiente formidable. Bienvenido, Xavi. Hola, Egunon. Bueno, como han comentado Amaya, pues en este caso es nuestro octavo fichaje. Creo que es un jugador y sobre todo una persona que nos va a aportar mucha experiencia, conocimiento de la máxima competición, que en una temporada como esta y una liga tan igualada, pues los detalles importan muchísimo y yo creo que su conocimiento de la categoría, de su madurez, del grupo, de lo que es ser equipo y de todo lo que en situaciones que se dan durante la temporada pues puede aportarnos muchísimo, ¿no? Yo creo que viene con toda la ilusión del mundo, como viene a su casa, como bien ha dicho, que para nosotros también es un valor importante el conocimiento de lo que puede ser el club, de cómo son sus aficionados, del sentimiento, de cómo queremos competir. Para mí, pues bueno, es una incorporación muy importante, estratégica, que nos puede ayudar en muchos aspectos, tanto en el campo como fuera, y la verdad que tenemos mucha ilusión que se junte a nosotros y que a partir de ahora luche pues, porque hagamos lo mejor posible esta temporada. Ya os dejo con él. Es que ricasco. Bueno, ¿cómo es que Cheita, pues después de tantos años en primera, acaba en el Eibar, que bueno, está al lado de su casa, pero bueno, es tu primera etapa aquí en el Eibar? Bueno, pues para ser sinceros, bueno, lo primero, gracias por venir a todos, dar las gracias al club por pensar en mí para este proyecto tan ilusionante y tan atractivo. Y bueno, decir que vengo con toda la ilusión del mundo, vengo con muchísimas ganas de aportar todo lo que sé y con muchísimas ganas de ayudar tanto en el terreno de juego como fuera. Y bueno, decir que la posibilidad de Eibar siempre ha estado en mi cabeza desde terminar la temporada pasada. Ha sido una de las posibilidades que más, la posibilidad que más interés tenía yo en cerrar, con lo cual, pues bueno, estoy muy contento, agradecido al club, tanto al club como al cuerpo técnico, que bueno, también tenían intención de contar conmigo, con lo cual pues muy contento, muy ilusionado y con muchísimas ganas de empezar a trabajar. Has dicho que el Eibar era pues tu primera opción. Ha habido anteriormente, pero resulta extraño, ¿no? Has jugado en el Huesca, en el Elche, en el Getafe. ¿Ha habido alguna vez alguna posibilidad de que hubieras estado aquí antes de ahora? Bueno, para empezar, yo sinceramente, o sea, siempre he tenido en mi cabeza el Eibar como una posibilidad, porque creo que coincido en muchos aspectos, coincide mi personalidad y mi forma de trabajar con la idea que tiene el Eibar de trabajar,
bueno, la forma que tienen ellos, con lo cual siempre ha estado en mi cabeza algún año poder jugar aquí. Y bueno, se han dado diferentes circunstancias durante mi carrera que no ha habido posibilidad de venir antes, pero bueno, llega en este punto de mi carrera que yo creo que estoy en muy buen momento de mi carrera para aportar a este club todo lo que pueda y bueno, así lo voy a intentar hacer. Bueno, nik euskeraz galdetuko dut. Orduan esaten duzu Eibarrera etortzeko ideia beti egon dela, orduan erreza izan da Eibar aukeratzea. Bai, egia esan, bueno, aukera gonzala jakin nuenetik, hasieratik errestasun asko ipini dutaz. Bueno, azkenean lehen esan dutena, ezta? Nire idea aspalditik izan da Eibarren jokatu ahal izatea, eta bueno, ipuruan disfrutatzea asteburuetan, beraz, bueno, bide hori nahiko erreza izan da, eta egia esan, bueno, ilusio handiakin nator, postasunakin, gogoakin taldeari laguntzeko, eta bueno, ja bueno, lanean hasteko gogo handiakin. Esperientzia handikoa, lehenengo mailan, bigarren mailan, Europa bai jokatu dituzu 25 partido, zer eman aldiozu Eibarri, esperientzia aparte? Bueno, lehenengo eta behin lan egiteko gogoa, hori seguru ez dela faltako, inoiz ez jata faltau eta bueno, ona etorrita gutxiago, ezta? Beraz, lan egiteko gogoa seguru eta bueno, laguntzeko ideiakin nator. Tokatzen dela, saiatuko naz ahalik eta kompetitibitate handiena ematen entrenamenduetan eta bueno, jokatzen dodanean ahalik eta emaitza honena ematen eta bueno, gero aparte bueno, gazteeri lagundu bai euren ibilbidea ahalik eta hobetoen egiten eta gero taldeari bai edo zertarako laguntza eskaini aldotzet. Amoreibetakoa zera, aurten maila berdinean eukiko dituzu, bertan bai San Jose eukiko duzu, Aletikekin berakin egon zinean. Supongo beraien ibilbidea bigarren maila ben jarraitzu dozula eta igoera bai ospatu zenula. Zela eruango duzu beraien kontra jokatzea? Bueno, ez dakit momentuan herreri buruz hitz egiteko, hemendik esan nire herria dela eta egia esan kristona egin dutela, baina, bueno, nik beste mentalidade bat daukat momentu honetan, bueno, ahalik eta maila altuenean konpetitzeko gogoa daukat eta bueno, egia esan berezia izango da niretzako euren kontra jokatzea, baina, bueno, beti egin dudanez eta nire trajektoriak demostratzen dau, bueno, ahalik eta kompetitibitate handiena topatzera joan naiz beti eta, bueno, saiatuko gara, bueno, inoiz Atletiken kontra jokatu eta ahalik eta hobeten egiten saiatu naz, berdina pasauko da eta ez dagoen arazorik. Xabintzako azkenan nire partetikan, atzo iritsi zinean, gaur aurkezpena, ez dakite taldekideekin hitz egiteko denborarik eukidozun edo indiokan ez dozun hitz egin eta ontsi entrenamentura iristeko gogoa daukasun. Bai, egia esan nahin izan da gana, ez dutela aukin denborarik eurekin hitz egiteko ere ez. Beraz, bueno, hain prentzaurrekoa bukatuta gero Atxabalpera joango gara eta bertan ezagutuko gotaz. Ez totasenak ezagutzen bertan ezagutuko gotaz. Bueno, he estado mirando las fechas y no sé si llegaste a coincidir con Arbilla en el Bilbao Athletic, bueno, pues eso siempre también ayuda. Sí, la verdad que coincidí con Anaitz en el Bilbao Athletic y bueno, tengo amistad con él y yo creo que pues bueno, eso ayuda también, ¿no? Tener algún compañero en el equipo que hayas tenido, que hayas coincidido antes, pues va a facilitar también para intentar meterme lo antes posible en el grupo y bueno, pues en ese sentido tengo esa facilidad. Bueno, y esta es para César. Octavo fichaje ya de esta temporada. No sé, ¿cuántos más calculas que quedan? Bueno, está claro que alguno más va a haber, porque lo necesitamos. Hay posiciones que todavía tenemos que incorporar y, como siempre me repito, el mercado es abierto. Hasta el 31 de agosto puede haber no solo entradas, sino salidas, porque no puedes controlar muchas veces las situaciones y las circunstancias.
y hay que estar preparados. Entonces, pues tenemos claros los objetivos, quién es, cómo y vamos a luchar por ellos. Eskerrik asko.